Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre preguntas y respuestas que se han publicado en las páginas oficiales de DR, estas mismas contienen información interesante, así que si te interesa conocer más, quédate viendo el video. Antes de empezar he de decir que daré mi punto de vista a cada una de las preguntas, pero si tú también quieres dar tu punto de vista, puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Una vez dicho esto, empecemos. Pregunta 1. ¿Habrá alguna vez la posibilidad de lanzar el juego en PC? Por el momento, el equipo se concentra en mejorar la experiencia de juego en las plataformas actuales. En un futuro cercano no estamos planeando el lanzamiento para PC. Actualmente se puede jugar DR en PC, claro está que ocupas de un emulador. Según mi experiencia y por lo que he escuchado a lo largo de los años, jugar DR en PC se llega a ser un poco tedioso ya que usualmente tiene errores. También existe la posibilidad de que te banearan la cuenta por jugar en PC, esto último lo desconozco, así que lo dejaré como un rumor. Pregunta 2. ¿Por qué las actualizaciones salen tan raramente? DR es creado por un pequeño equipo, por lo que necesitamos mucho tiempo para pensar en todo: escribir, dibujar, programar, configurar, probar y enviar a la tienda. El equipo TLT, sabes muy bien que no es un equipo lo suficientemente grande para sacar actualizaciones tan seguidas, pero a pesar de ello son muy activos en el que otros juegos de las mismas características, además de que obviamente se ocupa del dinero ya que sin él no se puede hacer casi nada por el avance de actualizaciones futuras, pero aún así considero que son bastante activos en el ámbito de sacar actualizaciones buenas. Pregunta 3. ¿Cuándo será la actualización global, no el evento? Esperamos tener esta actualización antes de Halloween. Esta actualización ya he hablado en un anterior video, estará apareciendo en la esquina superior derecha por si quieres verlo y saber más de esta actualización. Pregunta 4. ¿Habrá una continuación de la historia del juego principal en un futuro cercano? Algo está planeado. Los preparativos se están haciendo ahora. Siga las noticias en nuestros sitios oficiales. Desde hace tiempo la comunidad pide, por no decir lo que lo grita, una continuación de la historia principal del juego. Actualmente es una buena historia pero algo corta y esta una vez termina, los jugadores ya no sienten la misma motivación por seguir jugando. Esto desde mi punto de vista es preocupante ya que hace que el juego muera, así que bueno, es una buena idea darle continuidad a la historia, claramente planificándola bien para que tenga lógica y coherencia. Pregunta 5. ¿Habrá nuevos oponentes? Se están desarrollando nuevos oponentes. Este aspecto del juego siempre evolucionará. Esto se viene mencionado desde hace mucho tiempo, desde nuevos tipos de bandidos hasta nuevos tipos de animales y mutantes. Esto supongo será agregado en la próxima gran actualización. Pregunta 6. ¿Cuándo tendrá la facción amarilla su propia armadura única? En un futuro cercano habrá una nueva armadura genial y tendrá algo de la facción amarilla. La facción amarilla, actualmente no tiene algún tipo de armadura propia como las que tienen la facción roja y la facción azul. Básicamente están trabajando en la creación de una armadura propia de esta facción amarilla. Pregunta 7. ¿Se implementará la radio? No en el futuro previsible. Aquí no se entiende, o al menos yo no entiendo muy bien la pregunta, porque el modo online no tendría mucho caso, una especie de radio para la comunicación de los jugadores, y en modo offline sería solo para el uso de esta con los NPS del juego. Aquí déjame saber tu opinión sobre la implantación de esta radio. Pregunta 8. ¿Cómo ves el desarrollo futuro del juego? Tenemos muchos planes para trabajar con equilibrio, niveles de personajes, contenido nuevo y eventos de temporada. El juego mejora cada vez más, claro a paso lento pero va mejorando. Esto trae consigo muchísimas mecánicas, enemigos y NPS aliados que serán de gran ayuda para nuestro personaje y el goce del mismo. Pregunta 9. ¿Por qué ignoras a los descargadores? Estamos buscando maneras de resolver este problema. Vale la pena señalar que recientemente logramos arreglar algunas cosas. Pero no es posible solucionar todo el problema en el menor tiempo posible. Es una situación lamentable sobre la piratería del juego desde los APKs, que básicamente son versiones pasadas que actualmente ya están descontinuados, y estas mismas tiene vulnerabilidades que puede afectar a los creadores del juego. Sobre los hackers, estos actualmente son pocos pero existen. El juego tiene, por decirlo de alguna manera, sistemas anti-hackers, pero estos no son lo suficientemente buenos para frenarlos. Gracias a los moderadores del juego estos no se han salido de control, pero actualmente TLT está trabajando en mejorar todos estos aspectos. Pregunta 10. ¿Cuándo se devolverá el bono de descanso?
A corto plazo no existen tales planes. Quizás en el futuro, si es necesario para el equilibrio. Antes existía el bono de descanso, el cual te recupera la energía sin mucho gasto de puntos de comida y agua. Esto fue removido y actualmente varios consideran que ya no es útil dormir por esta situación. Se está volviendo a considerar que regrese el tan aclamado. Pregunta 11. ¿Tienes planes para expandir el mundo y la historia del juego? Hay tales planes. En un futuro próximo hablaremos de ellos por separado, ahora ya estamos trabajando en la implementación de estos. Sigue las noticias en las páginas oficiales. Como ya se mencionó, la historia del juego se expandirá sobre el mapa o mundo del juego. Actualmente tiene, además de Rusia, tiene otros países, o bueno, como está basado en los tiempos de la Guerra Fría, pues la URSS tenía más territorio y más países, así que bueno, se planea o considera implementar más países de otros continentes. Esto, si se llega a implementar, motivará a los jugadores a explorar más allá de su punto de confort. Y bueno gente, esto sería todo por el momento. Dime qué te han parecido estas preguntas y respuestas, déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevos vídeos, pero sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video.